Me interesa mucho manejar esta temática y que queden claros porque es que los objetos de estudio y todos los componentes de una tesis doctoral giran alrededor de una coherencia impresionante con respecto al paradigma donde se genera esa investigación. Es decir, hay un tema que se llama vigilancia epistemológica, que nosotros cuando hacemos revisión de proyectos de investigación, tesis doctorales o trabajo de grado, de maestría, especialización, cuidamos de que haya una completa direccionalidad coherente entre todos los componentes. Y ustedes, no solamente en la construcción de una tesis, sino también cuando ustedes sean jurados y sean los que estén diseñando los proyectos de investigación, estén conscientes de que todo trabajo tiene que tener una coherencia para evitar las críticas, para evitar malas valoraciones y que de repente su proyecto no sea aprobado. Cuando hablo de coherencia es que todo tiene que estar alineado desde el título hasta la referencia. Importantísimo que, que comprendamos el porqué de las cosas, no solamente el cómo ni el qué, ni el dónde, sino el por qué nosotros estamos asumiendo un objeto de estudio, estamos asumiendo una metodología, unos instrumentos, una forma de interpretar y unas propuestas dentro de un gran modelo de pensamiento que tiene unas características que tiene la naturaleza. Y que cuando uno es inconsciente sobre ese conocimiento, que eso no debe pasar a un doctor, uno puede cometer un error grande cuando le dicen, usted me dice aquí que el paradigma que está trabajando es positivista, pero aquí en el enfoque cualitativo, ¿qué pasa con eso? Usted, doctor, ¿qué pasa con eso? Cuando dice, pero usted dice que el enfoque es sociocrítico, que su modelo epistémico, su paradigma es sociocrítico, pero ningún actor, ningún informante clave participa en la investigación. Eso no es participación. Entonces, una total coherencia uno debe garantizar en una investigación. Pero toda investigación que uno hace tiene unos componentes. Y el primer componente o supuesto es el supuesto axiológico, donde está la postura mía como investigador, mi ética, mis creencias. Esas son como mis verdades, mis experiencias. Entonces, es importante que una tesis doctoral, el investigador fije su postura axiológica, cuáles son sus valores, sus creencias, incluso sus tabúes, sus peticiones que tiene sobre eso. Entonces, el supuesto axiológico fija la postura y los valores que tiene el investigador ante el objeto de estudio. Y eso le da proximidad o le da lejanía. Y eso también le da posibilidad de subjetividad o de una accesia tremenda, de acuerdo al paradigma que estoy asumiendo. Después, el segundo componente es el supuesto ontológico, donde está el problema de investigación, la realidad, la naturaleza de la realidad. Entonces, aquí en el supuesto ontológico ya comenzamos sobre ese objeto de estudio a fijar postura sobre la realidad que como investigador estoy asumiendo para ese acercamiento a ese objeto de estudio. Aquí entonces podemos pensar, esa ontología, esa realidad es fija o es cambiante. Y comenzamos entonces, y es que yo quiero que esta noche usted comience ya a pensar sobre eso. ¿Es fija o es cambiante? Incluso le podría colocar, ¿es transformable? ¿Se puede transformar? Entonces ya comienza uno como investigador a generar partido hacia dónde va mi paradigma y mi metodología. Y por eso que yo estoy hablando de coherencia epistemológica, total coherencia epistemológica. Porque si yo digo que mi realidad, mi ontología es fija, eso se corresponde con un paradigma de la ciencia. Si yo digo que es compleja, cambiante, eso está en otro paradigma. Y si yo digo que la realidad es transformable, yo tengo una postura hacia otro paradigma, de los que están utilizando actualmente las ciencias sociales y especialmente la ciencia de la educación. Cuando nosotros ya fijamos postura ontológica, lógicamente ya tenemos una
una posibilidad de escoger nuestros paradigmas dentro del supuesto epistemológico. Entonces, los fundamentos que nosotros consideramos, ese objeto de estudio, es apropiado para construir el conocimiento sobre objetos de estudio. Hay objetos de estudio que son, le dicen a uno, casi le gritan a uno que tiene que ser medido. Y hay objetos de estudio que le dicen a uno, yo tengo que ser interpretado. Estará el investigador claro de eso para poder acercarse a ese objeto de estudio. ¿Cuál es su estilo de pensamiento para abordarlo? Interesante, ¿verdad? Pero entonces eso tiene una relación con la axiología que yo tengo, mis valores, mi punto de vista, con la ontología que yo estoy viendo que está ese objeto de estudio, y con respecto al paradigma que ahora voy a escoger para que exista coherencia entre esos tres elementos anteriores. No puede existir ruedas torcidas, llantas torcidas que direccionan hacia otro lado el empuje de la investigación. Cuando nosotros entonces ya tenemos la ontología y el paradigma seleccionado, lógicamente vamos a ver el cuarto componente, que son los supuestos teóricos. Y aquí los supuestos teóricos es hacer un estado de la cuestión, revisar en la historia de ese objeto de estudio cómo se ha comportado ese objeto de estudio, lo que nosotros llamamos los antecedentes de la investigación. Pero nosotros vamos a mirar que el concepto que estamos manejando, cómo ha evolucionado en diferentes periodos históricos. Por ejemplo, y voy al caso mío para que lo entiendan mejor. Cuando yo trabajaba con el concepto campesino, yo tenía que remontarme desde el año 50, 40 del siglo pasado para ver cómo se estaban definiendo los campesinos, hasta llegar a 2003, que hice mi tesis, cuál es el concepto. Y ahí, en ese momento, llegamos al estado del arte, en el cual comenzamos a mirar los conceptos con sus definiciones ya en el sitio, en el momento, en la época en que estamos, y comenzamos a profundizar, y eso llama un estudio sincrónico. Y que encontré que no habían conceptos que estaban dentro de un enfoque nuevamente de la globalización y de las nuevas ruralidades, que son conceptos nuevos dentro del desarrollo rural. Y yo hice una propuesta del concepto campesino, incorporando esos dos elementos de las teorías de la globalización y de las nuevas ruralidades. Y entonces la tesis doctoral puede tener unos aportes importantes, porque el investigador, consciente de haber hecho una revisión diacrónica de los conceptos de su evolución, llega al momento en que el concepto que tenemos no satisface las características epocales ni científicas de ese momento. Es posible que usted lo encuentre actualizado. Entonces ahí es donde hacen el estudio del arte, en el cual ya aquí ya no es nadar sobre un mar para buscar antecedentes, sino aquí es profundizar grandemente en las teorías, en los teóricos, en los conceptos. Me caso con este teórico, me caso con aquel teórico, no me gusta este, no me gusta aquel. Y entonces uno va seleccionando dentro de ese gran mercado de conocimiento de la teoría aquellos que más se le acercan al objeto de estudio. Y aquí hay dos grandes diferenciaciones que lo vamos a ver la próxima semana. Cuando nosotros estamos hablando de positivismo, estamos hablando de teorías fijas, absolutas. Y cuando hablamos de interpretativismo, estamos hablando de teorías relativas, referenciales. Y eso tiene una gran relación en la semántica que nosotros manejamos en el discurso académico. Porque con nosotros estamos alineados conceptualmente, pero cuando usamos los términos, estamos utilizando términos erróneamente de otras escuelas disciplinarias, de otro paradigma que rompe quizás la armonía, el equilibrio, y que de repente pone en duda de que la formación que tiene el doctorando o el doctor con respecto a eso. Porque yo, en una investigación cualitativa, yo no utilizo variables prácticamente, yo utilizo categorías, aunque hay variables cualitativas, pero hay que hacer su explicación. Yo en
En una investigación cualitativa no va a hacer una operacionalización de variables, ¿verdad? Ni tampoco le va a meter categorías y una cuestión de categorías a una metodología cuantitativa. Entonces, ahí tiene que estar uno claro. Y por eso quizás, me disculpa si soy reiterativo, pero como yo evalúo proyectos de mi ciencia, proyectos de todos lados, hay muchas debilidades que tienen porque no se comprenden o no comprenden, no quieren comprender que hay unas formas que son muy pertinentes de abordar las investigaciones. Y por eso es que cuando yo quiero revisar los avances que ustedes van a entregar, yo le haré las observaciones con respecto a eso. Y luego vienen los supuestos metodológicos, que ya la parte práctica en el cual el investigador pone en contacto las teorías, todo eso con la realidad. Entonces, esa metodología asume unas metodologías que están en coherencia, en concordancia con respecto a su ontología, a su epistemología y a su teoría. Es decir, hay una línea que le da total coherencia discursiva, epistemológica, desde el inicio de la tesis hasta el final. Entonces ya, bueno, yo estoy en un paradigma sociocrítico, yo tengo que, ¿cuál es el método que utilizar? Investigación-acción, investigación colaborativa, investigación-acción educativa, ¿qué instrumentos utilizar? ¿Cómo voy a hacer participar a los informantes? ¿Cómo ellos van a participar para garantizar que el paradigma se pueda desenvolver y desarrollar dentro de la parte operativa, que es, por supuesto? El objeto de estudio es aquello que se intenta averiguar o comprender y que constituye el asunto que trata o de la que trata la investigación. Está en el medio del título, está como preocupación en el problema, está como temas que desarrollaron los objetivos, está como temas de consulta en los antecedentes, en el estado del arte, los conceptos, está como centro de indagación práctica en la metodología, está en los resultados y análisis de resultados sobre ese objeto de estudio encontrado, está sobre las conclusiones. El objeto de estudio es el centro, el fenómeno a través del cual gira todo la investigación. Es el asunto, es el fenómeno que se va a estudiar. Hay como una propensión nuestra como investigadores que cuando tomamos un problema pensamos de inmediato en la solución. Es un grave error, porque la investigación es un proceso que a través de la averiguación sobre ese objeto de estudio conduce a una solución. Pero eso al final no puede uno partir de unas premisas, una hipótesis, que puede ser que se mantiene, que sea una estrategia, que sea un modelo, que sea un alineamiento, una política, pero no necesariamente se mantiene. Pero el centro de la investigación es el objeto de estudio. Entonces, ese centro de estudio gira, ocupa el centro de todo lo que es la investigación, de cualquier investigación. Le estoy hablando ahorita de investigaciones, la chispa de la creatividad y la innovación. Es importante tener un pensamiento creativo, divergente, que rompa la linealidad, la cotidianidad, ver los procesos que uno desarrolla cotidianamente en la escuela, en el aula de clase, y pensarlo un poco diferente. ¿Qué pasaría si yo hago o se hace, o la escuela hace, o la comunidad hace, estos procesos de forma completamente diferente? Y entonces ahí es donde aparecen las chispas de creatividad que le incorporan innovación a la tesis doctoral. Importantísimo eso. Ahí tenemos los componentes de ese esquema paradigmático en el centro donde gira todo. Es el asunto, es el fenómeno ya depurado, ya querido, enamorado, que llama este estudio, en el cual le vamos a construir la ontología para poder definir la epistemología, la teoría y luego la metodología, de tal forma que ese objeto de estudio se sienta representado, desarrollado en los diferentes componentes que tiene esa investigación doctoral. Si usted lo traduce en eso los capítulos de un trabajo de investigación, pues entonces estamos hablando del problema de investigación, la ontología, y estamos hablando del marco epistemológico, porque también se mete en el marco metodológico de la tesis. Tenemos el marco teórico y el marco metodológico, de acuerdo al esquema de estructura de trabajo de grado que tenga y el nivel también. Nosotros vamos a manejar como una tesis doctoral un objeto de estudio muy, muy centrado
en el cual gira alrededor coherentemente con rigor epistemológico y teórico y metodológico esos componentes. Ese es el esquema. Entonces vamos a direccionar esos componentes dentro del proyecto de investigación. Y aquí entonces miramos ya el segundo componente o supuesto del esquema metodológico, del esquema epistemológico, dentro del cual paradigma de la ciencia se inscribe el sujeto de estudio. Entonces, es un paradigma positivista en el cual el enfoque empirista, inductivo, tiene patrones de regularidad, repetición de eventos, percibida a través de los sentidos y su progresión, es decir, invita a la medición de variables, invita a que no puedo hacer nada de su objetivo conocimiento, de que puede replicar en condiciones iguales, o es un paradigma fenomenológico interpretativo, es decir, hay un enfoque introspectivo y vivencial en el cual el investigador debe estar dentro del fenómeno, vivir ese fenómeno desde adentro. Interpretación de simbolismos socioculturales a través de interacciones con el sujeto. Hay subjetividad, hay participación. O el paradigma que estamos asumiendo para el objeto de estudio es sociocrítico. Es decir, el paradigma lleva a que ese objeto de estudio genere transformaciones de una realidad sentida, vivida por los actores sociales, a través de la participación activa de esos actores sociales. Entonces, fíjense que ya comenzamos a tener unas direccionalidades para tomar decisiones. No, aquí en estos supuestos no está la axiología, pero sí está la epistemología que está en relación con la axiología que lo vamos a manejar la próxima semana, pero está la epistemología, está la ontología con la epistemología que ya nos obliga epistemológicamente, coherentemente, a tomar una decisión con respecto a esos dos primeros componentes. Y luego aparecen los supuestos teóricos. Y entonces, ¿cuáles son los supuestos teóricos que sustentan a ese objeto de estudio? De que todo está referido al objeto de estudio. Y entonces encontramos el estado de la cuestión en el cual buscamos, hacemos trazabilidad histórica dentro de estudios previos que se han hecho sobre ese objeto de estudio. Y a eso lo llamamos un análisis diacrónico, histórico. Y hacemos un estado del arte con respecto a los constructos teóricos más importantes relacionados con el objeto de estudio que sustentan a ese estudio, a esa investigación, y eso lo llamamos un análisis sincrónico. Que cuando hablemos de análisis sincrónico estamos hablando ya de desarrollar las teorías y los conceptos importantes de ese objeto de estudio. Y cuando hablamos de análisis diacrónico estamos hablando de la revisión de antecedentes históricos. Entonces, para darle respuesta al compañero, cuando nosotros hablamos del estado de la cuestión, tenemos que tener un horizonte de visibilidad abierto para tener, de repente, vamos a mirar en los últimos 50 años, 20 años, 30 años, la posibilidad de ver cómo ha evolucionado y qué estudios han hecho sobre estos estudios. Pero cuando nosotros ya comenzamos a construir los constructos, valga la redundancia, teóricos, ya hay una ventana de visibilidad que nos obliga a que tenemos que, dado ese gran cambio, ese gran dinamismo que tiene el conocimiento científico, a trabajar con unos 5 años de vigencia de ese conocimiento como ventana de visibilidad. A lo máximo 10 años para poder pesquisar, como dicen los portugueses, esos conceptos. Entonces, el diacrónico es mucho más abierto en el tiempo y el sincrónico es más cerrado porque aquí es necesario profundizar teniendo en cuenta la actualización que tiene el concepto, las teorías. Y eso, y quiero hacer una pared, eso depende también del objeto de estudio, porque estamos trabajando objetos de estudio históricos, lógicamente que necesitamos ver la evolución de la educación en Colombia, pues lógicamente tenemos que tener un poco más amplitud histórica a la hora de las consultas y de las construcciones. Y eso nos lleva entonces a definir también coherentemente en concordancia, para que no exista la disonancia, las brechas, las torceduras en los componentes, el plano ya técnico, práctico, que es el plano metodológico.
Entonces, ahí tenemos las posibilidades. Si estamos hablando de que somos de un paradigma positivista, de pensamiento, o que el objeto de estudio requiera ser medido, pues lógicamente estamos hablando de una metodología cuantitativa. Si estamos hablando de un paradigma interpretativo que requiere trabajar con la gente, con sus experiencias, percepciones, valores, etcétera, pues estamos hablando de una metodología cualitativa. Y si nosotros consideramos que hay, ya sea toda la investigación o algunos objetivos de la investigación, requieren la participación de otro paradigma, de elementos prácticos, instrumentos de otro paradigma, podemos hacer un aprovechamiento de un enfoque complementario a través de la metodología mixta. La metodología mixta nos brinda, ya sea manteniendo el paradigma dominante 1, podemos tener algunos objetivos que se desarrollan con metodología cualitativa y otros con cuantitativa. Pero nosotros podemos hacer una investigación donde todos los objetivos se haga medición de variables y todos los objetivos se haga aplicación de desarrollo de categorías a través de entrevistas. Y hacemos triangulación final. Una investigación concurrente. Y hoy en día se está mirando la posibilidad de hacer conversión de datos cuantitativos en cualitativos y cualitativos en cuantitativos. O sea que el futuro de las investigaciones es la unificación de los paradigmas. Se está pensando en el paradigma pragmático, que me imagino que ustedes lo revisaron en la base de epistémicas, y en una formación de un diálogo y una integración de datos cuantitativos y cualitativos para un lenguaje único. En función a esto, pues vamos a hablar un poco de las características de cada paradigma para precisar los detalles que tiene cada paradigma y que se le transmiten al enfoque. Y aquí es bueno precisar el gradiente de las categorías conceptuales que tienen la construcción metodológica. El concepto más importante aquí arriba es el paradigma. Después del paradigma, debajo viene el enfoque. Ya sabemos cuáles son los paradigmas más utilizados. Aquí están en esa diapositiva. Y debajo cada uno deriva en un enfoque. El paradigma interpretativo deriva en el enfoque cualitativo. Y debajo del enfoque está el método, una metodología, que sería la metodología cualitativa, y debajo de él está el método o los métodos. Los métodos en cualitativo son de un amplio menú: etnográfico, fenomenológico, estudio de casos, historia de vida, teoría fundamentada, interaccionismo simbólico, ¿qué más? Muchos métodos. Y debajo de los métodos ya están las técnicas y los instrumentos. Gradiente: paradigma, enfoque, método, metodología, métodos, técnica e instrumento. En el paradigma positivista, lógicamente que el enfoque es cuantitativo. La metodología, los métodos pueden ser, de repente, lo vamos a mirar cuasi experimentales, no experimentales, los diseños. Y en el paradigma sociocrítico, el enfoque es investigación-acción, y tiene una modalidad de investigación-acción: participativa, colaborativa, educativa, etc. Y hay unos paradigmas emergentes que son los paradigmas que vienen con la posmodernidad, que ustedes ya lo vieron, que es el feminismo, los ambientalistas, los grupos de orientación sexual diferentes o diferenciados, que se están dentro de la teoría de Foucault, la teoría del poder, de Derrida, que están dentro de un paradigma postestructuralista que es una emergencia. Y ahí no metí, porque no actualicé esta diapositiva, una epistemología que estoy trabajando mucho y que orienta mis investigaciones, que es la epistemología del sur, que está de la mano de Boaventura Santos de Sousa, Paulo Freire, Orlando Falborda. Entonces, una metodología del sur como una apuesta a los saberes nuestros latinoamericanos o los saberes populares. Entonces, ese dos procesos grandes en el paradigma. Primero, la comprensión del objeto de estudio,
que está en la subjetividad o en la intersubjetividad de la persona que estamos nosotros estudiando. Y en segundo, el proceso de interpretación a la luz de los datos de análisis cualitativos, porque hay dos tipos de teorías. La teoría sustantiva, que se forma a partir del análisis de datos cualitativos, con análisis de teoría fundamentada puede ser, o análisis de contenido, y las teorías formales que ya están en el mundo de las disciplinas del conocimiento. Esos son conceptos ya formales. Ahora, otro centro importante del paradigma interpretativo es que el paradigma se ocupa del significado. Nosotros en las investigaciones cualitativas nos interesan los significados que tienen para las personas, lo que ellos dicen y lo que ellos sienten. Nos interesa conocer ese significado para poder comprenderlo e interpretarlo. Entonces, ese significado está en el mundo de vida de ellos, en su cosmovisión, en su experiencia. Y en la medida que nosotros comprendamos los significados, que se da muy simbólicamente a través del lenguaje que utilizan las personas, de los gestos y de las prácticas que hacen todos los días, nosotros podemos hacer la interpretación. Por eso es que el escenario cultural, el escenario social, donde está ese sujeto, es muy importante porque cada escenario le da una conformación a la vida, a la forma de ser y de actuar de esa persona que está en ese contexto. Contrario al paradigma positivista que no toma en cuenta el escenario, sino que es aislado del escenario. Aquí el anclaje sociocultural del sujeto y del objeto de estudio en el contexto es importantísimo, es vital, es imprescindible para poder comprender a ese sujeto. ¿Cuál es el interés que tiene el paradigma interpretativo? El interés que tiene este paradigma siempre es comprender el fenómeno cuando nosotros empáticamente nos ponemos en la piel del investigado. Es decir, nosotros entramos a un sitio de estudio, tratamos de despojarnos al máximo de nuestros conocimientos, prejuicios, para que ellos emerjan en sus verdades, en sus experiencias, y nos ponemos en la piel de ellos para comprenderlos. Nos hacemos hasta empáticos. Y una gran diferencia que he tenido con las investigaciones cualitativas es que, como es una investigación de proceso, nosotros tenemos frente a nosotros una persona que tiene un rostro y que tiene una vida, que tiene una experiencia, y que cuando nosotros nos vamos a hacer la interpretación cualitativa y se nos ha quedado alguna información que no la podemos nosotros comprender, nosotros volvemos a ese señor o esa señora, que al final hasta se vuelven amigos de uno, porque yo tengo muchos amigos en las comunidades rurales, y nos dan la información para complementar. Contrario al paradigma positivista, que es una investigación de resultado, en el cual usted aplica 200 cuestionarios que no tienen ni nombre y apellido, porque al final le da un código y no sabe por qué la persona no contestó o por qué la persona contestó dos veces una pregunta. Esa persona no tiene rostro. Usted no vio si lloraba o no lloraba cuando contestó, si se ponía bravo o no. Yo he visto entrevistas que la gente se pone brava, con rabia, llora. La gente, las emociones, el mundo de las emociones está presente. Entonces, ponerse en la piel de ellos para comprender significados y su trama de vida es importante y es interés de ellos, ese interés del paradigma como tal. Se centra en las percepciones que tienen sobre la vida, en sus creencias místicas religiosas, sus creencias, sus teorías, porque todo el mundo tiene teorías, sean profesionales o no profesionales, todo el mundo tiene teorías, así sean empíricas, que permiten guiarse en la vida, explicarse la vida, el mundo, motivaciones, perspectivas, vivencias, para poder comprenderla, interpretarla y teorizar sobre ella. Es que es un proceso inductivo, porque usted parte del dato cualitativo para poder hacer una interpretación que va desde abajo, de la experiencia, de las percepciones, de las creencias, hacia la teorización de generar teorías sustantivas de ese conocimiento cualitativo. Por lo tanto, el conocimiento natural, geográfico y social y cultural determina lo que llaman, digamos, un imprinting cultural. Le hace un imprinting a la persona. Por ejemplo, yo soy hombre de frontera, ¿ya?
Me he criado moviéndome en la frontera de Colombia y Venezuela. No sé si primero conocí a Venezuela, a Colombia, que aparte de Venezuela, porque es una realidad. Entonces, eso es un imprinting y genera todo una cosmovisión del sujeto que está en un contexto dado. Fíjense, aquí hay otra característica muy importante del paradigma interpretativo, que es la realidad, la ontología. Y quiero que aprovechen esta explicación y lo que está en los materiales que le coloqué para que miren esto de la ontología. En cada paradigma, para que diferencie. El paradigma interpretativo considera que las realidades son construidas, que la persona construye su propia realidad. Y entonces estamos hablando de aprendizaje constructivista, y no solamente de Piaget, sino el constructivismo de Vygotsky. Estamos hablando de una construcción del conocimiento, construcción de las realidades, de los fenómenos, que son realidades que son holísticas, que son integrales e integradas. Difícil de separar en variables, porque nosotros somos seres biopsicosociales, biológicos, cuerpo, psico, el mundo de la mente, y social, porque somos seres sociales, gregarios. Somos una complejidad biológica, complejidades psicológicas, complejidades sociales, culturales. Entonces, hay fenómenos que no se pueden estudiar por separado con pequeñas partículas llamadas variables para medir y esas propiedades para conocerlo, sino que la persona, un estudiante, es un ser biopsicosocial complejo, cambiante, incierto, en continua construcción. Y entonces es una de las grandes bondades que tiene este paradigma, porque este paradigma nace de las ciencias sociales, es decir, nace de disciplinas que son propias del estudio del hombre, la sociología, la antropología, la psicología, la filosofía. Mientras que el paradigma positivista viene de las ciencias naturales, de estudio de fenómenos físicos, biológicos, químicos. La realidad es divergente, dialéctica completamente, de opuestos, de cosas buenas y cosas malas, de pobreza, riqueza, de hombre, mujer, etcétera, etcétera. Es cambiante, totalmente cambiante, de tal forma que hoy decimos una cosa y mañana podemos negarla, de que la realidad que nosotros conocimos hoy seguramente mañana no es así, de que los niños, el aprendizaje está condicionado a una serie de factores que lo cambian, internos y externos, que es muy complejo cada día, todo es complejo, así sea lo más sencillo es complejo, una realidad completamente cambiada a partir de las teorías de Albert Einstein, la relatividad, del caos, de la incertidumbre, de Heisenberg, ¿no? Toda esa cantidad que dijeron de que ya no hay absolutismo, por eso es que no estamos hablando de objetividad, sino objetividades, no estamos hablando de conceptos absolutos, verdad sino verdades, métodos sino métodos, eh, paradigmas sino paradigmas. O sea, hoy en día hay que ponerle plural a todo porque es que estamos en una sociedad divergente, cambiante, plural, dinámica. Entonces, aquí hay una gran representación de la característica ontológica de este paradigma. Lo vamos a mirar con los otros paradigmas para que ustedes, a la hora de hacer la asignación, tomen en cuenta esas características ontológicas de esa realidad. El conocimiento, el modelo de conocimiento en el paradigma es totalmente ideográfico. ¿Qué quiere decir ideográfico? Que es simbólico. Una de las grandes evoluciones que tuvo el Homo sapiens fue el lenguaje simbólico. ¿Por qué el lenguaje simbólico? Porque antes del lenguaje simbólico, pero todo era instintivo. Para conocer un objeto o un sujeto o un fenómeno, deben estar en presencia de él, por su olor, por su color, por su movimiento. La construcción o la evolución del Homo sapiens en el lenguaje simbólico le permite generar una serie de palabras, conceptos, interrelaciones completamente simbólicas que no necesariamente debe estar en presencia del sujeto para poder entenderlas.
Entonces hemos formado una cantidad de significaciones con respecto a rituales, palabras, ¿cierto? Que cuando usted le dice, bueno, el niño pobre, usted ya tiene una categorización mental de que es un niño pobre. O una competencia en lectoescritura, ya sabe lo que es, o sea, teóricamente lo sabemos. Y entonces nos manejamos en la vida a través de una serie de representaciones simbólicas que nos moviliza la vida. Entonces, el lenguaje y la materia prima dentro del paradigma y el enfoque cualitativo son las palabras. Las palabras o las acciones que observamos de comportamiento. De tal forma que al interpretar y comprender el significado de las palabras y su relación con el contexto y con lo que hace todos los días esa persona, podemos hacer una interpretación y una autorización. Entonces el simbolismo es importantísimo en el ser humano y quizá fue el factor que impulsó el desarrollo cognitivo de la persona porque ya podemos representar y representarnos lo que vamos a hacer mañana, queremos hacer en el futuro, planificar la clase, dar la clase, saber qué muchacho está aprendiendo, porque tenemos una representación simbólica a través del lenguaje de esas realidades. Es un enfoque más personalizado, más centrado en los sujetos, lógicamente, centrado en la descripción y comprensión de las particularidades de los fenómenos, estudia los simbolismos, los significados que están en lenguajes escritos, Entonces, una hermenéutica de textos a través de ese lenguaje verbal, pero también de lenguajes no verbales. A nosotros vamos a hacer una observación participante, lógicamente que hay muchos gestos, hay muchos comportamientos de esa persona en el escenario donde estamos observando, o incluso en las entrevistas. No es igual hacer una interpretación de entrevista habiendo uno hecho la grabación de la entrevista que mandándolo a hacer. Una cosa que a mí me traumó bastante en Colombia es que yo no podía hacer las entrevistas en zonas rurales porque en peligro. Yo tenía que pagarle a alguien que hiciera la entrevista y que me trajera un audio que a la hora de hacer la interpretación no entendía porque había mucho ruido o habían palabras o dicciones que no permiten la comprensión. Cuando usted está frente a la persona y esa persona alza las cejas, frunce, cambia el tono de voz, le pega a la mesa, se para, etcétera, etcétera, o tiene algún tipo de comportamiento, usted logra la comprensión de esa gestualidad a la hora de la interpretación del discurso oral como tal. Entonces, ahí hay unas cosas muy interesantes en esta metodología. Otra característica importante aquí es el hecho de que la etnometodología, el estudio de las prácticas sociales, es la relación sujeto y objeto que son completamente diferenciadas entre el paradigma positivista, que es quizás el más hegemónico en la investigación educativa, con respecto a este paradigma, la relación sujeto-objeto. Aquí es fluido, person to person, face to face, visitas, después vuelve amigos, después uno va y lo encuentras, uno saluda a la gente. Una vez que es aceptado por el grupo social, uno tiene ese nivel de confianza para poder uno estar en la comunidad, visitar la casa, etcétera, etcétera. Es interactivo. Hay valores que están dados, tanto del investigador como del, del investigado, desde el punto de vista de que se comparten valores, que se respetan valores. Y es una posición de ese comprometido. Yo necesito un saber, ellos tienen el saber. Yo obtengo un resultado, una ganancia de ese saber, ellos de repente necesitan o se le da reconocimiento social por haber participado en la investigación o se le da un tipo de estatus por haber sido considerado en una investigación. Pero hay una relación completamente de interacción de sujeto a sujeto, no de sujeto a objeto. El objeto de estudio está entre los dos. De tal forma que entre los dos logran aprenderlo con H para poder comprenderlo e interpretarlo. Una característica muy importante de este paradigma. Ahora, el paradigma tiene unas propiedades de credibilidad que lo diferencian también del otro paradigma.
es que la credibilidad de este paradigma interpretativo de las investigaciones cualitativas son más de contexto, son ecológicas de contexto. Es decir, no necesariamente los resultados que se obtengan en una investigación cualitativa hecha en el Huila con niños de estrato 6 estudiando inclusión en su escuela, tienen que dar resultados similares a los niños que están en la zona de Villavicencio. Bueno, se puede tomar como referencia, pero no necesariamente como el paradigma positivista lo representa, que tiene que dar resultados iguales, es replicable. Aquí la validez es la credibilidad que tiene para los actores sociales los resultados que se han obtenido en la investigación. Los representa culturalmente, socialmente, en cuanto al saber o a las prácticas que está investigando en el proyecto de investigación. La credibilidad. Cuando ellos aceptan que eso lo que está uno presentando es cierto. Por ejemplo, yo tengo unas metodologías de investigación a nación participante en el cual trabajo con comunidades y al final siempre hay una socialización. Así como vamos a hacer con el curso, hay una socialización. Y vamos a las comunidades, nos reunimos con los entrevistados, con los actores de la comunidad y hacemos que la presentación de los resultados, la devolución de conocimiento, y hemos hecho jornadas en las cuales los mismos actores sociales presentan resultados y hay un diálogo de saberes que llama hoy en día de mejora de ese conocimiento que se ha reconstruido en una comunidad. Es una devolución respetuosa de una investigación que ha tomado saber, pero que uno como investigador necesita que eso sea validado y que sea conocido, incluso que sea transferido hacia otros actores, porque eso tiene una finalidad de la investigación. Las investigaciones se confirman, se tiene validez de contexto, pero hay un elemento fundamental, y yo quiero que cuando ustedes hagan su tesis doctoral consideren cualitativos, que son la mayoría que van por ese paradigma, que las investigaciones para que tengan rigor científico, académico, tienen que tener una máxima triangulación. Y cuando nosotros hablamos de triangulación, ¿qué estamos hablando? Una triangulación contextual, es decir, que nosotros podemos tomar diferentes escuelas de diferentes comunidades o diferentes grados en diferentes escuelas o dentro de la misma escuela. Triangulamos actores, triangulamos contextos, podemos tener diferentes actores para un objeto de estudio. Por ejemplo, estamos hablando de lo que son intercultural en una tesis de la Universidad de Pamplona y el tesista quería ver cómo hacía la inclusión de la educación intercultural en un colegio, ahí en Boconó, pero estaba entrevistando al rector y a los docentes y a algunos estudiantes, pero no entrevistaba a los indígenas. Y entonces, ¿cómo iba a tener esa triangulación si no tenía los principales actores que eran indígenas que ayudaban y eran importantes para ver cómo se incluía su cultura, su etnia? Entonces, triangulamos actores, triangulamos contextos, triangulamos instrumentos dentro de una metodología. Podemos tener entrevistas semiestructuradas, podemos tener grupos vocales, podemos tener observaciones participantes, estamos triangulando. Y hacemos triangulación teórica cuando nosotros cotejamos resultados con otras teorías y otras metodologías. Entonces, traten de que las tesis doctorales tengan la máxima triangulación. En la medida que tengan más triangulación, lógicamente que el nivel de validez, el nivel de confirmación de esos resultados y el nivel de credibilidad aumenta. Pero si usted tiene una entrevista y solamente entrevistó a los maestros y dejó a los niños por fuera y los acuyentes por fuera y todo eso, pues lógicamente no puede tener una confirmabilidad, una triangulación lo más rica para poder hacer interpretación. Y por último, y debajo del paradigma está el enfoque. Y el enfoque de este paradigma es el enfoque cualitativo, que ustedes ya conocen las características completas de este paradigma, por estudios que han hecho de método 1, y que lo vamos a complementar cuando ya en la semana cuarta y quinta desarrollemos cada método
en particular, que tiene ya las características de la etnografía, que tiene cómo se toma la muestra etnográfica, qué instrumentos utilizan en el diseño etnográfico, igual para etnometodología, fenomenología, estudio de casos, teoría fundamentada, bueno, toda esa cantidad de cosas. Entonces ahí tenemos ya el primer paradigma como un repaso de lo que ustedes vieron en método 1. ¿Algún complemento, alguna duda que tengan para poder pasar al paradigma positivista? Profe, yo tengo una pregunta. Uh-huh. Cuando hablamos de la metodología y utilizamos la metódica, ese ejercicio va dentro del proceso cualitativo. Por favor, aclárame un poco, José, la metódica. ¿Qué significa la metódica? Pero dentro de lo que he caminado y puedo comprender, pues la metódica es el proceso o el ejercicio que se hace y va cambiando, donde no hay un método específico para llegar o descubrir el objeto o dar solución a la situación a la que se está investigando. No O me sea, queda claro. no hay un camino ideal. O sea, la metódica sería, metódica quiere decir que hay un camino, hay un proceso, que es tener una guía. Pero ese camino y ese proceso de la metódica no es lineal, sino que va cambiando en el proceso. O sea, no permite una camisa de fuerza, sino que es abierto. Ok, ya entendí. Entonces, en este paradigma sí está, desde el punto de vista de la metódica, y especialmente en la etnografía. La etnografía, la persona no entra al escenario con un problema. Incluso en la investigación-acción también, paradigma sociocrítico, José, porque uno no entra con un problema, uno entra a observar una comunidad. Por ejemplo, usted quiere observar la comunidad de gente pensionada, docentes pensionados. Usted no va con ningún tipo de problema en la cabeza, ni objetivo, ni nada, ni hipótesis, nada. Usted entra a observar, a hablar con ellos, a mirar, no lleva entrevista, nada. En la medida que usted habla con ellos, comienza a comprender los procesos, qué hacen, cómo usan el tiempo libre. Entonces ya comienza a tener como objeto de estudio y ya llega el momento en que ya puede hacer algunas preguntas como una entrevista, observación participante. Cuando uno va a una investigación-acción participante, ¿sí? La idea que... Sí, digo. Bueno, cuando uno va a una observación participante... Porque la idea que... Habla. ¿Se corta o qué? No, es que cierra el micrófono. Que cierra el micrófono, Sí, entonces no. Se corta. Bueno. Porque dentro de este proceso cualitativo, para preparar los métodos e instrumentos, yo he estado pensando círculo de la palabra. Y el círculo de la palabra, pues no tiene una entrevista determinada, sino que todos conversamos y debatimos un tema en general. Y desde ahí, pues empezar a dar soluciones a la situación o al tema de estudio que se va a trabajar. No sé si de pronto conoce el círculo de la palabra. Cuando hablamos de círculo de la palabra, es una técnica que se instala en lo cualitativo, ya sea fenomenológico o participativo, porque puede ser una metodología sí, señor, claro, tiene razón, sí, se instala en lo cualitativo, sí, señor. Ok. Pero ya no es un método, ya es una técnica. Exactamente, sí, como decir un grupo focal. Bueno, sí, puede ser. Puede ser grupo Lo focal. caminaremos y lo estaremos discutiendo más adelante. Porque, José Alessandro, yo también he utilizado en investigación-acción diagnósticos participativos y hacemos igual. Diagnóstico participativo. Entonces, esos temas lo digo porque como yo camino con los pueblos étnicos, afros y indígenas, dentro de las ceremonias y cuando se van a construir conocimientos, pues se hace círculo de la palabra. Y el círculo de la palabra se hace con los mayores que tienen el saber y la persona que quiere preguntar, y ellos van dando respuesta a ello.
Sí, sí, Obviamente sí. esto va acompañado a través de unas plantas de poder, como las plantas como el mambe, el ambil, y entre otras. Y se va generando un diálogo y eso permite fortalecer el proceso educativo y el aprendizaje. Claro, He claro. estado pensando utilizar como esta técnica, este instrumento, en vez de las entrevistas estructuradas o Sí, semiestructuradas. sí, 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 sí. Pero una pregunta que le va a hacer José Alexander. ¿Ustedes en método 1 vieron, o en base epistémica, vieron epistemología del sur? A ver, pues yo sí la estoy planteando, la vimos muy superficial, creo que la vimos con Ajá. la profesora Norella ahorita sobre, en bases epistémicas, Ujú, sobre historia de la educación en Latinoamérica. ujú. Dentro de eso hicimos un ensayo y planteamos sobre las propuestas que plantea Boaventura, lo que plantea Estela Quintar, Pablo Claro, Freire, porque, y todo porque esto, podría, pero lo digo muy superficial, pero muy ok, superficial, no es muy profundo. entonces yo lo invito a que revise bien a Boaventura dos Santos, Santos de Sousa, Pero sí, señor. revíselo bien a Arturo Escobar, revíselo porque podría, dentro de los De esquemas hecho, paradigmáticos, colocar como paradigma epistemología emergente, porque es una epistemología que podría sustentarse para la reconstrucción de saberes ancestrales. claro, de hecho, profe, yo leo a Arturo Escobar, él tiene dos libros muy importantes, Más allá del tercer mundo, Mm, y otro que es el Via Yala. Otro posible es posible, ujú. caminando hacia las transiciones desde la Via Yala afro-latinoamericana. Entonces Claro, yo lo pero estoy vean, leyendo y es muy profundo, o sea, habla, mire, recoge. mire el libro de Escobar sobre sin pensar con la tierra. Ah, sin te pensar. Sí, Ahí lo estoy empezando, lo que sí, sin llaman, te pensar. se llama ontologías relacionales, muy, muy interesante. La ontología relacional puede ayudarla ahí en ese. Ontología relacional. También es de Arturo Escobar, ¿cierto? Sí, sí, sí. Está en sentir pensar con la tierra. Sí, sin te pensar. No, no, chévere, pero esas metodologías que no están académicamente aprobadas, vamos a llamarlo así, sino que Sí, pertenecen señor. a otro paradigma, podría ser instalado dentro de una tesis con un paradigma alternativo, que es la epistemología del sur. Ah, bueno, profe. Pues sí, Y la muy bien que me otra, lo haya aclarado. Porque mi el propuesta enfoque, va encaminada hacia allá, profe. bueno, con mucho gusto, esos son temas que me llaman la atención muchísimo. Un tema de Ese, cultural, antropología ese son es temas, educación, cuidado de la vida, sí, circulación de la... O sea, yo tengo un tema que se llama educación, cuidado y circulación de la vida sí, en el cuerpo territorio. perfecto. Ahorita O sea, tengo ahí un muchacho también de Antioquia que estamos trabajando sobre la etnomatemática. la Ya, etnomatemática. estamos por ahí apuntándole a eso. Yo soy amigo de la antropología cultural y bueno, Ah, bueno, bueno, qué tal que fuera asesor, ¿no? Bueno, revise las investigaciones que publico y están todos por ahí, por ese lado. por ese lado, bueno, señor. Bueno, Listo, compañero, profe, muchas entonces, gracias. bueno, mucho gusto, Alex. Eh, Oscar Orlando, cuéntame. Doctor, mire, es una pregunta que desde hace unos cursos atrás me he hecho. No sé si esté compartida por alguno de los compañeros o compañeras. Y es que, mm, a ver, ¿cómo planteo la pregunta? Voy a ver si queda bien planteada de esta manera. Si tiene sentido o hay prueba de hipótesis en el paradigma interpretativo y cómo se hace esa prueba de hipótesis. Y la otra es No, cómo se hace teoría en el paradigma interpretativo. Si es... no, Oscar, ahí, Sí, por eso el énfasis mío en esta conversación de esta noche, de sí, que señor. haya claridad conceptual. Eh, en, en cualitativo no hay hipótesis. Ok, ¿No? La hipótesis propia de lo cuantitativo. Es imaginar algo que está en la realidad viendo desde el punto de vista teórico y bajar a esa realidad para comprobar o rechazarlo. Es decir, deductivamente usted tiene unos conceptos, unas dudas teóricas, conceptuales o de problemáticas que suceden en una realidad y formula una premisa, una hipótesis que
necesariamente tiene que bajar la escalera de conocimiento para meterse aquí donde está la realidad, la experiencia, para ver si se corresponde o no se corresponde con la hipótesis que he formulado. Se rechaza, eso no existe en lo cualitativo. Okay, ¿Cómo se construye la teoría en lo cualitativo? Yo hago 10 entrevistas con un instrumento, una entrevista a profundidad o semiestructura, o con una investigación participante. Recojo mucho dato cualitativo, muchas palabras, y luego comienza un proceso que se llama proceso de reducción de datos cualitativos. La teoría fundamental de Strauss y Corbin, no sé si lo vieron ustedes, método 1. sí. Y comienza todas las entrevistas con Atlas-T o manualmente, comienza a reducirla a códigos, como etiquetas, códigos, palabras que representan cada frase que ellos dicen. Usted le coloca lo que quiso decir, 2 o 3 palabras que llaman códigos. Y luego comienza a reunir todos los códigos similares en unos conceptos más grandes que llaman subcategorías. Okay. Ya se está apartando del habla, de la palabra escrita. Ya tiene unas subcategorías y luego comienza a ver que esas categorías se podían agrupar en unos temas más grandes que llaman categorías. Perfecto. Y entonces ya está en un proceso de teorización a la categoría. Y cuando llega a la categoría, usted le pregunta a esa categoría, como dice Noah Retiro, la interroga a la categoría, ¿qué quiso decir? ¿Qué hay nuevo ahí? ¿Qué concepto está ahí incluido, qué emergente? Y comienza a generar constructos teóricos propios de la categoría que pueden ser que coincidan con los conceptos que ya están en el mundo de la disciplina, que son los conceptos formales, o que sean nuevos conceptos que emergen. Eso se llaman teorías sustantivas. Okay. Las teorías sustantivas vienen de análisis cualitativos, de diferencias cualitativas, mientras que las teorías formales vienen de eso que usted me está hablando, de la hipótesis, de la comprobación de hipótesis. Ahí ya cuando, a través de la experimentación o la observación y todo lo que es esa formulación de axiomas, de leyes, de principios, ya comienza a crear unas teorías que aguantan una rigurosidad, que aguantan esas falsaciones de Popper, que ya representan unas verdades más universales. Porque los conceptos de las teorías sustantivas son contextuales, son ecológicas, son del grupo social. O sea, no, es una gran diferencia entre las teorías sustantivas y las teorías formales. Las teorías formales son más universales, por ejemplo, la ley de gravitación o de gravedad, ¿verdad? O, por ejemplo, la ley de Keynes. Mientras que, por ejemplo, las teorías sustantivas me representan a la etnia que está trabajando José Alexander, o me representa al grupo campesino, o los maestros de tal escuela, etcétera, etcétera. Podrían hacerse una interrelación entre diferentes investigaciones cualitativas del mundo para ver si hay una posibilidad de generalizar, pero es una de las grandes falencias que tiene lo cualitativo, que no puede generalizar, es contextual. Doctor, ya creo haber entendido un poco más. Muchas gracias. De nada. Lástima que los espacios sean tan cortos. Bueno, mire, vamos a comenzar ahora a revisar las principales características del paradigma positivista, que ya, eso lo conocemos de la primaria, eso lo conocemos de lo que hacemos los proyectos de investigación en bachillerato, en la universidad, en pregrado, en la mayoría de trabajos de investigación que se hacen en pregrado y en posgrado. Es el paradigma hegemónico en las ciencias sociales, aunque no representa totalmente los fenómenos sociales como tal. Entonces, cada vez que nosotros nos hablan, siempre haga una encuesta, haga un checklist. Vamos a aplicar tal batería de instrumentos, instrumentos psicométricos, observaciones directas de presencia o de diferentes escalas de intensidad. Entonces, estamos hablando de un paradigma positivista. El paradigma positivista trabaja con las regularidades de los fenómenos. Siempre en la naturaleza, en el mundo físico, químico, biológico, los fenómenos tienen una regularidad de cumplimiento exacta por miles y millones de años. O sea, nosotros, una planta nace, crece, se reproduce y muere. Eso es un concepto que de la primaria nosotros nos han explicado.
El ser humano crece, nace, crece, se reproduce y muere como ser vivo. Pero el sol nace por el este y todo el tiempo se oculta por el oeste. 360 días al año da vuelta de la Tierra al Sol, algo así. ¿Entiendes? Entonces hay una regularidad de los fenómenos. Esa idea de la física y la química se traslada a las ciencias sociales y se considera que los fenómenos sociales, llámese comportamiento de la población, llámese desempeño académico, llámese políticas públicas, deben tener una regularidad, se deben cumplir. Usted lo van a encontrar en la literatura como paradigma cuantitativo, aunque lo cuantitativo más es un enfoque. También lo cuentan como paradigma empírico, analítico, racionalista, deductivista, sistemático, pero lo que más uno lo encuentra es el paradigma positivista. Positivista es que el fenómeno existe, se evidencia ante nuestros ojos, porque la base del paradigma positivista es lo sensorial. Cuando ustedes estudiaron a Aristóteles, ¿verdad? La construcción del conocimiento es sensorial. Entra por los sentidos. Y la base de la investigación científica positivista es la observación. La observación y la experimentación y la verificación de ese saber para que tenga una validez que no sea una pseudociencia, no sea metafísico, sino que tiene unos principios muy rigurosos de veracidad, de comprobabilidad. El paradigma positivista sustenta la investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis, aquí está, una hipótesis por medio estadístico o determinar los parámetros de una determinada variable mediante la expresión numérica. Ahí, cuando hablamos de variable, es una propiedad de un fenómeno que varía en el tiempo y en el espacio y en magnitud, y que es susceptible a una expresión numérica. Para eso se creó la estadística, y para eso hay un lenguaje físico o fisicalista que expresa a través de una serie de simbologías, una serie de relaciones con respecto a las variables de los fenómenos que están midiendo. Ahora, esa cantidad de variables que pueden ser conocidas en sus causas y en sus efectos, al variar la magnitud de esa variable que nosotros consideramos que es vital, que causa el problema, que causa el efecto, que se llama variable independiente, que es la causa, y una variable dependiente, que es el efecto, al cambiarle la magnitud, al cambiarle diferentes estrategias, diferentes formas, etcétera, debe surtir un efecto acá, una variación en el efecto. Si nosotros controlamos esta variable, controlamos el efecto. Si un niño llega con fiebre, pues el efecto es que aquí hay una causa que se llama infección. La infección. Si nosotros controlamos la causa de esa fiebre, nosotros lógicamente la fiebre desaparece, el problema desaparece. Entonces, en la mentalidad de la investigación siempre es controlar la causa. Al controlar la causa, por ejemplo, una planta comienza a secarse, la causa puede ser que tenga falta de agua o que haya una plaga acá que está afectando. Si nosotros miramos, controlamos el agua, es posible que la marchitez de la planta desaparezca, controlamos el problema. Si nosotros le echamos agua, pero sigue la marchitez de la planta, entonces tenemos que ver si hay una plaga o si hay otro factor. Entonces, siempre en la investigación cuantitativa positivista, la idea es que las causas que generan el problema hay que mitigarlo, porque hay causas que no se desaparecen totalmente 100%, o eliminarlas para que no sean tan nocivas su efecto. Entonces, ¿qué pasa con el niño que no rinde? Hay que aplicarle, hay que ver qué le causa. Se alimenta bien, duerme bien, el nivel de competencia cognitiva, el nivel de apoyo emocional. ¿Cuáles son las causas? Variables aquí, variables, el efecto rendimiento. Entonces miramos cuál es aquella variable que le está dando más explicación al efecto, y eso lo podemos hacer con una correlación o una regresión. ¿Y se expresa cómo? Se expresa con números. En el caso de regresiones y correlaciones, de 0 a 1. En la medida que esa variable se acerca a 1, es porque tiene mayor efecto, la causa tiene mayor efecto sobre ese resultado que es el efecto.
Entonces, así es la lógica que tenemos aquí. Pero es que en el mundo social, en el mundo cultural, antropológico, esta causa puede ser, este efecto puede ser por múltiples causas que están influyendo acá. Y usted no puede tener una investigación con 50 variables porque eso no existe. Es una de las grandes debilidades que tiene este paradigma en lo social. Funciona excelentemente y hay que estar agradecido con el paradigma en todo lo que es desarrollo tecnológico, de todo lo que tenemos. Aquí tenemos este medio, porque ahí funciona excelentemente. Son seres inanimados, objetos que pueden ser medidos, etcétera, etcétera. Ok. La naturaleza de este paradigma es una ontología fija, determinada, única. Yo siempre hablo sobre entrar al cine y ver una película. La película pasa del comienzo hasta el final por frente de nuestros ojos, pero usted no puede evitar que la muchacha bonita muera. Usted no puede meterse en la trama y modificar porque es la realidad, está delante de sus ojos solamente para que usted la describa y le coloque expresiones numéricas. Es decir, la realidad está ya determinada. Todo proceso solamente puede ser aprendido por el investigador en pequeñas porciones de alguna variable que se deja medir para conocerlo. Pero no hay posibilidad de construir ni modificar nada. El mundo tiene existencia propia, independiente de quien estudia. Es decir, el contexto donde está el investigador, pues no tiene mucha relación. Entonces la cultura no tiene relación, el estrato socioeconómico no tiene relación. Por eso es que esa investigación, si usted lo hace con una muestra similar, con unos instrumentos similares y un análisis de datos similares, en cualquier parte del mundo tendría que dar resultados similares, porque el contexto sociocultural geográfico no tiene relación. Es como un objeto de estudio aislado de su contexto. Y si usted estudia el tema de rendimiento estudiantil de los niños indígenas aquí en La Guajira, la podría estudiar de repente en Chiapas, en México o en cualquier sitio, tendría que dar resultados similares. Y eso es la replicabilidad y la capacidad de generalizar esa investigación. La realidad está sujeta a leyes naturales, como lo he venido explicando, a la física. Está regida por leyes que permiten explicar, predecir y controlar fenómenos. La realidad se describe sin posibilidad de modificación, como una película. Es decir, tenemos un investigador y un objeto. Así ese objeto está instalado en un sujeto que tiene múltiples motivaciones, experiencias. Ahí lo que estamos viendo es un objeto de conocimiento. Y yo trato de tomar el conocimiento de acá a distancia, solamente a través de procesos de observación y a través de procesos de experimentación lo más aséptico, lo más neutral posible, lo más objetivo posible. Entonces, es una realidad completamente distante del investigador y del objeto de estudio. La intención aquí del paradigma positivista es comprobar hipótesis, tal como usted lo está diciendo. Es que hay en el mundo teórico, en el mundo experiencial del investigador o del mundo académico, unas necesidades, unos conceptos que necesitan ser confrontados con la realidad para poder aceptarlos o no aceptarlos. Aquí opera la racionalidad, la lógica, y opera la deducción, de lo general a lo particular. En la medida que esta teoría, esta hipótesis se confronta y se relaciona con su realidad, se acepta la hipótesis. Y en la medida que no se corresponda, se rechaza la hipótesis. Aunque en los modelos sea a través de la ley de probabilidades, que fue un artilugio de la estadística para evitar la falsación del paradigma, se crearon unas constantes que al colocarse al modelo teórico, a la hipótesis, podría acercarse más a la realidad. Eso se llama una constante de acercación de lo teórico a lo empírico,
para no rechazar totalmente toda la hipótesis. Entonces la hipótesis se comprueba o hay una medición objetiva de variables de fenómenos sociales y naturales para descubrir leyes y teorías. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por objetividad? La objetividad es que al tener un objeto de estudio, llámese aprendizaje estudiantil, el investigador trata de medir lo más objetivamente posible el aprendizaje a través de una serie de instrumentos que han sido construidos, validados y aplicados a una muestra estadísticamente seleccionada para tener una medición del aprendizaje estudiantil lo más cercano a lo que sucede en la realidad. Pero es que en los fenómenos sociales la objetividad es muy difícil de obtener porque hay muchas subjetividades, hay muchas intersubjetividades. Entonces aquí hay una posibilidad de sesgo con el investigador y una posibilidad de sesgo con los que están dando la información. Pero tratar de medir la objetividad sería prácticamente imposible porque lo que se trata es de medir una aproximación lo más cercana posible a lo que pasa objetivamente, pero la objetividad propia está dentro del sujeto que tiene el aprendizaje. Entonces aquí ya comenzamos a mirar un poco de que no hay objetividad, sino hay objetividades porque hay un conjunto de posiciones, posturas que están de repente sesgando la investigación. El modelo de conocimiento objetivo determinado, variables para medición de fenómenos, conocimiento generalizable se puede replicar, se toma una muestra pequeña, no se toma toda la población, de una muestra pequeña bien tomada, se toma la información y se puede extrapolar a la población mayor de donde procede. Eso es la generalización. Y replicar en otro contexto con las mismas condiciones en que fueron medidas en el sitio que se originó el conocimiento. Hay un rigor metodológico, eso sí, una riqueza grande que tiene este paradigma, que por el tiempo que tiene, del año 20 para acá, quizás del siglo pasado, desarrollándose, ha construido un instrumental metodológico muy rico, muy bien elaborado, etcétera, que le da rigor metodológico, le permite la inferencia, tomando pequeñas porciones de una población, hacer inferencia. Hay se trata de tener una asepsia metodológica para no contaminar, ni valóricamente, ni desde el punto de vista de las percepciones subjetivas, sino que tomar una medición de lo que sucede realmente. Y por eso es que se trata de que los instrumentos sean lo más validados posible, de una altísima validación por expertos, por diferentes modos. En la relación sujeto-objeto, ya hemos estado hablando de que el sujeto investigador es un espectador, es un descriptor, vamos a decirle que es un medidor, es un observador pasivo, distante, no interacciona con los sujetos. El objeto de conocimiento tiene algunas aristas que pueden ser medibles, no hay contexto, no hay interacción con el investigado. O sea, no hay interacción entre el investigador y el investigado. Interesa mucho el objeto de estudio. Entonces hay una distancia, lógicamente, en la relación sujeto-objeto que no existe en el paradigma interpretativo, en el cual hay una interacción completa dentro de esta relación entre lo que se investiga y el investigado. Y ahí, en la confiabilidad de los instrumentos, en el criterio de calidad, lógicamente que los instrumentos que se diseñan siempre, y hay una gran falencia en las tesis de maestría y doctorado, que una de las cosas más importantes que debe garantizar que una investigación sea lo más rigurosa, lo más confiable posible, es que se haga una buena selección de la muestra, en verdad que sea una muestra representativa, utilizando la campana de Gauss entre el promedio y las zonas de desviación positiva, y una buena diseño de instrumentos de investigación. Ahí falla mucho porque hay tesis que no operacionalizan
variables para construir los instrumentos lo más técnicamente posible, y hay también falencias en la validación por los expertos o por la validación de constructos cuando es necesario validación de constructos. Y si usted introduce a esos sesgos, está introduciendo lógicamente errores a la objetividad que debe tener los resultados. Entonces, en la posibilidad de generalizar esos resultados a través de unos errores que se cometen por descuido de los investigadores, que no le permiten dar esa confiabilidad y ese gran don que tiene el paradigma, que es la objetividad en las mediciones. Entonces aquí tiene que haber confiabilidad de los instrumentos, una validez de los instrumentos, que sea válido, que tenga que medirlo, que mida lo que tiene que medir, la posibilidad de replicar resultados en condiciones similares a las que originaron el conocimiento, y la posibilidad de generalizar resultados a poblaciones mayores, porque si usted está tomando una muestra de niños, de 50 niños en una escuela para medir aprendizaje, esa medición le tiene que representar a toda la comunidad educativa de 200 niños. O, hablando de poblaciones mucho más grandes, que en veredas o en barrios o en municipios. Ya casi hemos terminado, muchachos. Ahora, este paradigma ya sabemos que deriva en un enfoque. Y el enfoque es el enfoque cuantitativo. Y este enfoque cuantitativo, en los grupos de exposición lo vamos a complementar, porque vamos a trabajar los diseños cuasi experimentales. Cuando los amigos de sistema, los amigos de física, química, biología, quieren hacer cuasi experimentos educativos, por ejemplo, como yo tengo unos muchachos en Pamplona, en la maestría, que están introduciendo simuladores digitales para enseñar física, en grupos control, en grupos cuasi experimentales, para compararlos con la enseñanza de la física tradicional, que son cuasi experimentos. Entonces un grupo de exposición nos va a hablar sobre cuasi experimentos, otro grupo de exposición nos habla sobre diseños no experimentales, donde hay muchas tesis doctorales que tienen instrumentos cuantitativos, pero no con medición controlada de grupos, sino que a través de aplicación de instrumentos como cuestionarios o otros instrumentos para medición de variables. Es una investigación no experimental. Entonces, esa metodología dentro del enfoque cuantitativo lo vamos a complementar con este tipo de diseño. ¿Alguna pregunta sobre el paradigma positivista? ¿Ya están cansados? ¿Alguna pregunta? Bueno, cuando nosotros criticamos el paradigma, a pesar de todas las bondades que tiene en algunas áreas de la educación y algunas tecnologías de la educación, como entre ellos las TICs, todo lo que es informática. No obstante, sabemos que como el paradigma viene de las ciencias físicas y naturales y mide regularidades, y estamos hablando de que el mundo es cada día más complejo, más cambiante, más incierto, pues lógicamente sabemos que ahí no opera bien este paradigma, porque el paradigma, los comportamientos de los fenómenos tienen que ser muy regulares, muy lineales, causa-efecto lineal, sin que tenga la interacción de otros fenómenos que estén entrando a ese objeto de estudio que estamos nosotros conociendo. Y lo otro es que la cantidad de variables que se toman para una medición de variables en nuestro estudio educativo, pues son limitadas. En verdad, yo no conozco en estudio de análisis factoriales quizás una investigación que tenga 5 o 10 variables. Pero en verdad yo no conozco una investigación que tenga 50, 100 variables. No sé, yo no lo he visto. Y es que un fenómeno complejo como la educación, en diferentes aspectos, es de tanta complejidad que influyen muchísimos factores, son multidimensionales, multifactoriales, y escapa a esa posibilidad de ser medidas en la investigación cuantitativa. Bueno, Joana Alexis y Oscar Orlando, cuéntame. Hola, doctor José, muy buenas noches, un gusto, me presento. Hola. Soy el docente Joan Alexis García. Sí, doctor, es que me quedó una inquietud respecto a lo que usted ahorita compartía
sobre el número, digamos, la población que se trabaje, o la población que se haga la validación o se haga el trabajo, en este caso. Usted decía que una población de 50 estudiantes, que si esa era toda, hay que trabajar con todos. Si eran 200 estudiantes, trabajar con los 200 estudiantes. En el caso mío, yo soy docente rural. Yo trabajo el modelo postprimario. Yo soy monodocente. Yo trabajo todos los grupos, todas las materias, de sexto a 11. En estos momentos, mi grupo está integrado por 22 estudiantes en los diferentes grados. Y mi tesis, pues lo que se ha diseñado, se ha pensado hasta el momento, va dirigido en qué propósito, en que me llegan estudiantes a sexto con muchas falencias en las operaciones básicas, matemáticas. Yo soy ingeniero industrial y mi maestría es en recursos digitales. Entonces, en ese caso, ejemplo, este año solamente tengo 6 estudiantes de sexto. Tendría que buscar más población o cuál sería la orientación o para poder cumplir, digamos, de cierta manera, digamos, ser más eficiente. No, yo, Alexi, quise decir lo siguiente, que, o sea, cuando hay un descuido, y lo he visto en muchas tesis, cuando hacen selección de muestra, la gente la toma como muy alegremente en la selección de la muestra. Seleccionan a cualquiera. Cuando hay una población grande, vamos a llamar 1000 personas, 500 personas, difícil, por costo y por logística, aplicar el instrumento a todos, al 100%. Sería lo ideal, porque en la medida que usted se acerca a la población total, es más confiable el resultado. Solo que estadísticamente, en el modelo positivista, hay un recurso que llama la diferencia, que es que usted debe tomar una muestra representativa. Pero mire esa campana de Gauss que está ahí en la diapositiva, esa curva normal de distribución. Si usted tiene en el centro la media y hacia la derecha las desviaciones estándar típicas, positivas, esos sujetos que están ahí tienen todas las características de una población que vale la pena aplicar el instrumento porque tiene todas las características. Se está buscando aplicarle a niños de escuela rural que tengan problemas de competencias numéricas. Pero de repente hay una población que no son niños de escuela rural y no están en otros centros urbanos o periurbanos, o que no tienen, o que tienen la característica es que tienen suficientes competencias. Entonces estaríamos hablando del área de la curva que está hacia la izquierda, es la que reúne las mejores condiciones, las peores condiciones o las condiciones no apropiadas. Si usted en el momento que hace la aplicación de la encuesta está seleccionando en el área hacia la derecha de la curva, está haciendo una buena selección. Pero si usted por rellenar o por a veces mucha gente por pereza, otra gente por ignorancia, toma toda esa población y le aplica, le está metiendo sesgo a la investigación. Ahora, no quiero decir que en una escuela rural que hay 20, que hay 50, lo ideal es que usted tome, Joan Alexis, es que tome a todos los muchachos. Porque la muestra se hace para ahorrar tiempo y dinero. Pero hay que hacer la selección muy bien de esa muestra cuando es una población grande. Por ejemplo, usted dice, bueno, yo tengo, en el municipio tengo 2000 estudiantes. Yo no puedo hacer una investigación con 2000 estudiantes. Entonces, seleccionar una muestra estadísticamente con unos criterios. Entonces usted le aplica la fórmula y selecciona que la N estadística mínima, la población mínima a encuestar, es que tiene 2000, son, vamos a suponer, 600. Entonces, su mínima. De ahí para arriba, de 600 a 2000, en la medida que se acerca al 2000, es mucho más representativo. O sea, mejor resultado. Entonces, ahí no hay problema. Cuando usted tiene poblaciones pequeñas, lo ideal es aplicarle al 100% de la población. Claro, estamos claros ahí, Joan Alexis. Sí, doctor, claro que sí. Pero en ese caso, doctor, mi pregunta en ese caso, que es para mejorar, digamos, los procesos de aprendizaje en las operaciones básicas. Mi población en este caso, con grado sexto, que solamente este año son 6 estudiantes, yo puedo trabajar con esa muestra, 6 Sí, estudiantes de señor. sexto. Claro que sí. Ah, Sí, claro que listo. sí. De antemano, doctor, muchísimas gracias. Me despejó la inquietud. Ok. Muchas gracias.
Oscar Orlando. Sí, doctor, ya en la intervención mía ya es un poco más ideológica, pero podría pensarse en poder utilizar, por tratar de darle una oportunidad de salvar un poco este paradigma, podría dársele hasta de pronto cabida a la teoría del caos como sistema dinámico en una escuela o la sociedad. O eso ya está muy traído los cabellos. Para rescatar el paradigma positivista. Sí, sí, señor. Teoría Sí, del caos, lógica difusa, atractores, bueno, sí. Ya bueno, solo hay es una sí, especulación, ¿no? hay un auxilio grande que le ha prestado la estadística al paradigma, ¿no? En la medida que la estadística le aporta herramientas como las probabilidades, la ha salvado de falsaciones. Entonces, yo veo que la teoría del caos o la complejidad de todo esto de incertidumbre le está apuntando más a mirar los fenómenos tan complejos que ningún paradigma que son irreconciliables Sí, ontológicamente podría dar respuesta. Y por eso es que se está hablando de pragmatismo, ok, porque el pragmatismo es la corriente epistemológica que dice que todo vale por su utilidad, ok. ¿verdad? Por su utilidad. Entonces, es posible hacer una integración de los paradigmas porque es que hasta el momento se puede integrar en la base metodológica, técnicas, instrumentos. Arriba no. Ontología, teoría, Ok, no. ok, ok. Totalmente Irreconciliable, sí, 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 sí. irreconciliable, abajo. Listo. Pero la tendencia es que pareciera que hay un forcejeo dentro de los paradigmas de Thomas Kuhn, de entrar a la teoría, a la emergencia de nuevo paradigma. Y una de las cosas que están asumiendo es volver al pragmatismo, porque el pragmatismo sí ahí no es que vale todo, pero sí pueden integrarse diferentes estrategias Sí. Doctor, para conocer. doctor José de Jesús, igual el pragmatismo no es algo nuevo, ¿no? Es No, no, históricamente. por eso digo Sí, rescatarlo. sí, señor, sí, Rescatarlo. señor. Ok, listo. Gracias, doctor, muy amable. Ok. Bueno, miremos entonces el tercer paradigma donde se instalan las tesis doctorales en educación, que es la participación. Paradigma sociocrítico, en el cual hay y especialmente muy útil, muy apropiado para nuestras sociedades latinoamericanas, donde hay tantas desigualdades, donde hay tantas inequidades, donde hay muchas potencialidades que podrían hacer dentro de estos enfoques nuevos de la epistemología del sur, de estos conocimientos locales, que la gente misma participe en la solución de sus problemas. ¿Cómo nace la teoría crítica? Nace de una crítica, lo hice en la escuela en Frankfurt, al positivismo y, ¿por qué no, a la fenomenología? Que es que el conocimiento se genera para acumularse, pero no llega a transformar una realidad, una problemática. Claro, estamos hablando de Europa como ser eurocéntrico, pero luego que Paulo Freire, Orlando Fagborda, Enrique Dussel comienza a trabajar en Latinoamérica, es un sitio apropiado. Yo he hecho mucha investigación, incluso yo fui profesor de posgrado de investigación acción, para abordar realidades que son muy vulnerables en escuelas rurales, en comunidades rurales, donde yo he trabajado. Entonces, los principios de participación para transformar siempre son muy importantes en nuestra realidad latinoamericanas. El paradigma sociocrítico tiene una concepción ideológica incluso, porque viene del marxismo básicamente, que es una concepción social, científica, holística, pluralística, igualitaria, en el cual considera que los seres humanos son co-creadores. Y fíjense que aquí hay una gran falencia con los amigos que están haciendo investigación, con muchos de ellos, que me ha tocado ser jurado, es que ellos están asumiendo en las tesis doctorales o en la de maestría el paradigma sociocrítico, pero el resto de abajo, de todo lo que son teorías, metodología e instrumentos, y bueno, la metodología sí se declaran que van a hacer investigación, pero cuando llegan
al desarrollo de la investigación, lo que hacen en la investigación cualitativa normal y corriente, como es aplicar, hacer una entrevista y hacer análisis cualitativo. Pero es que la esencia del paradigma sociocrítico es la co-creación, el compromiso, es la participación activa de todos. El investigador es un acompañante, es un facilitador, es un orientador de los procesos. Pero la investigación se hace con gente que tiene unos problemas sentidos, que tienen, llámese docentes, llámese estudiantes, llámese padres representantes, llámese campesinos, tienen necesidades que ellos lo sienten y comienzan a hacer un proceso de reflexión diagnóstica para ver cómo esa realidad tiene unos aspectos positivos y tiene aspectos negativos. Y a partir de esta identificación de las áreas de mejora, se hace el plan de acción y luego se hace la acción y luego se hace nuevamente la reflexión para ver en un proceso de ciclos, de espirales, cómo esas problemáticas sentidas comienzan a ser transformadas en mejora, pero también en conciencia de los participantes. Entonces, eso amerita de una participación activa de todos los actores sociales. Aquí hay una falencia en las investigaciones que se están haciendo, porque se declara, pero hay una incoherencia, una disonancia en el desarrollo de la investigación porque los actores no participan. Y eso ya rompe el esquema del paradigma. Entonces, los seres humanos son co-creadores de su propia realidad, en la que participan a través de su experiencia, la imaginación, la intuición, sus pensamientos y acciones. Ella constituye el resultado del significado individual y colectivo. Es decir, en la medida que la persona se hace consciente de su problemática, puede tomar esas acciones de mejora para la transformación. Y las palabras claves de este paradigma es la emancipación, que es la liberación del sujeto, la libertad. La palabra clave de este paradigma es la transformación, que es que no es conocimiento para acumular conocimiento, sino es conocimiento para transformar y para transformarse en ello. Y vital que los investigadores estén conscientes y que sean acompañantes de estos procesos de acción, reflexión, acción de estos participantes. Entonces, los fundamentos del paradigma, primero, es una visión dialéctica, consciente de las múltiples desigualdades, confrontaciones entre diferentes, no solamente actores, sino conceptos, políticas, dominio de poder, etc. El objeto de estudio en el contexto de las condiciones ideológicas, históricas, políticas y económicas. Es un objeto de estudio situado, lo que llama situado socioculturalmente, históricamente e ideológicamente. El abordaje del objeto de estudio está orientado a la acción, resolución crítica de los problemas, la formación de los sujetos para la emancipación y construir teoría de la reflexión, acción de la praxis. Aquí hay un elemento muy importante, compañeros, que es que el otro día alguien me preguntó, profe, pero si es investigación, acción, reflexión para transformar una práctica educativa, como puede decir una competencia de un docente, o la inclusión de la diversidad, o la participación de los padres, los representantes en la vida escolar, ¿cómo se hace teoría ahí? ¿Será que sirve para la tesis doctoral? Pues que igual que los otros paradigmas, la investigación-acción tiene unos componentes, y lo vamos a ver en las exposiciones, también un grupo, unas espirales de diferentes ciclos que llegan a la teorización sustantiva, la formación de teoría sustantiva, porque generalmente los problemas cuando son para tesis doctorales son más complejos y requieren de varios ciclos, varios espirales de reflexión, acción, hasta que se llegue a la mejora que el grupo está esperando. No que el investigador está esperando, sino que el grupo ya, cuando hay una saturación, vamos a decirle, hay un nivel de mejora apropiado, ya se puede parar la investigación. Y es otra de las cosas que preocupa a muchos tesistas porque dice que es muy larga, que van a echar mucho tiempo, igual como cuando uno habla de la etnografía, que lo vamos a ver, porque la etnografía puede durar a la persona 1 año, 2 años, hasta que pueda hacer teoría. Entonces, a mucha gente le preocupa es el tiempo, y bueno, y eso es comprensible, lógicamente.
Los fundamentos del paradigma sociocrítico está el investigador y los sujetos investigados comparten responsabilidad en la toma de decisiones, consensuado completamente, decisiones consensuadas. El investigador es facilitador de procesos, es un asesor, no es el que hace la investigación. El guía orienta cómo hacer un diagnóstico, a quién entrevistar, qué cosas observar, cómo hacer las reuniones de observación, etcétera, etcétera. Pero no es el investigador tradicional que hace todo. Considera imposible obtener conocimientos parcializados, estamos hablando de realidades holísticas, complejas. Afirma que es falsa la neutralidad de la ciencia. Es una práctica social comprometida, dirigida a poner de cubierto intereses, valores y supuestos. Y el enfoque de este paradigma sociocrítico es la investigación-acción. Yo quiero hacer un pequeño apartado para hacer un reconocimiento, y no sé si ustedes han seguido, me imagino que sí, a Orlando Falsborda. Orlando Falsborda, representante latinoamericano de la investigación-acción participante, vino a hacer su tesis de sociología, tesis doctoral de sociología en Colombia, creo que venía de Bélgica, y vio que la forma tradicional de hacer investigación no conducía a transformación. Comenzó a trabajar con campesinos de Antioquia, aplicando teoría crítica. Ya Orlando, ya Pablo Freire venía trabajando también con educación popular en Brasil, y comienza Orlando Falsborda a crear métodos de investigación-acción participante. ¿Con el fin de qué? De emancipar, despertar a la gente campesina para su independencia, su libertad, como llaman. Orlando Falsborda no fue querido en Colombia, profesor de la Universidad Nacional, pero fue asesor de la FARC, y lógicamente que políticamente fue invisibilizado. En un homenaje que se le hizo en la Universidad de La Salle, donde tuve yo como profesor de posgrado de investigación-acción, los autores de los libros de investigación-acción son todos australianos: Lewis, Carr, etcétera, etcétera, Stuart, porque Australia sí vio el método como algo importante y lo implementó en políticas públicas de educación y salud, y ha generado todo un movimiento de investigación en Australia, de tal forma que los autores que están reconociendo en el momento Orlando Falsborda no eran colombianos ni latinoamericanos, eran australianos. Bueno, como en eso de que nadie es profeta en su tierra, pero es un referente latinoamericano en esa gran deuda que tenemos nosotros con Latinoamérica, que es que debemos construir conocimiento latinoamericano, no depender del saber eurocéntrico o del saber norteamericano, sino de un saber propio que nos explique quiénes somos y qué debemos hacer para aprovechar esa riqueza cultural de la gran biodiversidad que tenemos en Latinoamérica. Y últimamente, en el otro paradigma, está el paradigma postestructuralista, que ya comienza a tener una gran importancia en estudios feministas, en estudios ambientalistas, en estudios indígenas, que comienza a mirar un poco los trabajos que hizo Foucault, Derrida, todos estos, especialmente en la posmodernidad, como crítica a esa grande desigualdad que existen en tanto los mecanismos de poder. Básicamente, Foucault trabajó con los mecanismos de poder, etc. Entonces aquí hay un paradigma que está emergente. Se lo voy a colocar solamente así como para que lo comiencen a sonarle ustedes en su léxico, de que hay después del año 60, Derrida establece que en el pensamiento occidental eurocéntrico, lógicamente, hay un gran dualismo que implica poder como hombre-mujer, espíritu-materia, cristiano-pagano, y eso lo denominó opuestos binarios. Y hay una conformación de una dominancia jerárquica entre esos conceptos que comienza a tener toda una confrontación en los procesos de construcción del conocimiento que tratan de analizar, de construir esos conceptos para comenzar a mirar un poco la
la propensidad que tiene esa posibilidad de conceptos que son completamente hegemónicos sobre otros, como negro, blanco, indígena, etcétera, que han causado una serie de políticas de desigualdad en todo el mundo, especialmente de manos del capitalismo, de manos de todo el proceso de modernidad. Entonces, bueno, quería traerles como ese remember en la noche para situarnos en los paradigmas, en los objetos de estudio, a los fines ya de que primero tengan los insumos para hacer la asignación primera sobre el objeto de estudio y la epistemología, pero ya despegarnos un poco de estos conceptos básicos de metodología y comenzar a trabajar la próxima semana todo lo que es la ontología, construcción de problemas, todo lo que es la axiología, y luego ver los supuestos teóricos, ir a lo metodológico para llegar a generar una primera aproximación. Yo sé que para mí es primera, pero usted dice que ya viene tratando con otros profesores. Lo que sí les pido es que traten de pensar divergentemente, creativamente, que rompan un poco la linealidad en los procesos para plantear unos temas que sean lo más innovadores y lo más impactantes posibles, no dentro de las rutinas de construcción de una tesis, sino que aporten algunas cosas muy útiles a la construcción del conocimiento. Bueno, compañero, esto es lo que yo tenía, son las 10:22. Hemos pasado un poco de la hora, pero era necesario. Y disculpe la demora quizás o la extensión de esta clase, pero era necesario. Ya siento que ya la voz me está fallando también. ¿Alguna pregunta final? ¿Alguna reflexión? Se me quedaron 39 estudiantes. Agradecerle, profesor, por toda la disertación de la noche. Bueno, entonces que descansen. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, profe, muy amable. Hasta luego. Gracias. Que estén todo bien. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Feliz noche para todos. Muchas gracias, profe, por la explicación. Feliz y bendecida Noche para Feliz todos. noche para todos. Feliz noche, doctor. Que descansen. Hasta luego a todos. Hasta luego. Chao, chao.